Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Guillermo González del SINAPRED. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre es un placer conversar con usted. Y qué bien que lo hacemos a propósito de los preparativos de cara al cuarto ejercicio nacional. Tenemos entendido que está previsto para el día 19 y quisiéramos pues que nos explicara en qué momento estamos pues de los preparativos, cuánta gente se involucra, cuáles son los principales objetivos que se quieren esta vez cosechar, digamos, con este ejercicio. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Alberto. Y quisiera, en primer lugar, enviar un saludo a la audiencia de este programa, que realmente es grande y nos permite llegar a todo el país. En efecto, desde prácticamente finales del mes de enero, iniciamos un proceso de preparación a nivel nacional, y cuando decimos esto nos referimos a un trabajo que se ha venido haciendo desde cada barrio, desde cada comarca, desde cada municipio, el que ha consistido en primer lugar en ir actualizando con las familias, con las comunidades, los planes familiares, los planes comunitarios, con la finalidad de que cada miembro de la familia esté consciente de los peligros a que está expuesto en su casa, en su ambiente, en su medio de trabajo, en fin. Un proceso que permite que las familias, en términos generales, vaya desde inicios de año poniendo siempre en su mente, en su visión, eso que hemos venido insistiendo, que es estar preparados, prever situaciones de riesgo y sobre todo estar listos para actuar de manera adecuada para proteger la vida. En este proceso se han involucrado prácticamente todo lo que sería el liderazgo comunitario, más de 12.000, más de 13.000 compañeros y compañeras que han estado en los barrios conversando, discutiendo, actualizando estos planes, y esto nos ha permitido ir reactivando, ¿verdad? Toda esa red, ¿verdad?, que desde la base y dentro del modelo de personas, familia y comunidad es lo que constituye el punto medular central del SINAPRED. A la par, hemos venido con las instituciones también actualizando los planes de respuesta. Hemos venido trabajando para que a nivel de cada institución las brigadas que son parte, digamos, de esos planes de respuesta actualicen lo que es su preparación frente a cualquier circunstancia, y hemos venido también a través de nuestros compañeros que han estado visitando los territorios, verificando que los planes en preparación para el ejercicio estén acorde con las realidades de nuestro país. Este 19 de marzo, que va a ser el primer ejercicio nacional, va a estar siempre bajo la óptica de multiamenaza, pero vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que son muy particulares de la época. Vamos a hacer énfasis en los temas que tienen que ver con terremotos, ¿verdad? Recordemos que el 31, en el año 1931, precisamente el miércoles santo, tuvimos ese terremoto que destruyó Managua. Recordemos que en abril, ¿verdad?, tuvimos el terremoto de Nagarote. En fin, son fechas en las cuales, digamos, es muy importante recordar lo que nos ha sucedido para que eso esté presente en la memoria. No para estar afligidos, claro, sino para que nos dé siempre esa alerta, que nos diga, miren, hay que estar atentos a estas cuestiones. Hemos insistido de que en las capacitaciones, más que hablar del terremoto, se insista en los efectos del terremoto, ¿no?, lo que significa el terremoto. ¿Y a qué nos referimos? A que el terremoto, pues lógicamente, hace que, a ver, vamos a utilizar una palabra muy conocida, muy nica, hace que se tambalee, ¿verdad?, las paredes, las casas, hace que los tejados se resbalen, las tejas, hace, digamos, que los postes en las calles se movilicen, incluso los rótulos, ¿verdad?, que muchas veces son parte del adorno de las ciudades, también son aspectos que por la violencia de la naturaleza, pues inclusive pueden caer. ¿Por qué hemos insistido en eso? Porque en realidad el temblor en sí, pues sí, uno siente esa inseguridad, ¿verdad?, de que se te mueve el piso. Claro, claro. Pero lo más importante es percatarnos de lo que va a caer y que nos puede caer encima. Y ahí viene entonces ese pequeño salto que tiene que dar la persona, la familia, de entender que si hay un objeto
¿verdad? Inclusive que puede ser hasta liviano. Imagínate, por ejemplo, una de estas lámparas que a lo mejor no es tan pesada, Claro. pero mientras está colgada no significa ningún peligro, pero si esa lámpara viene hacia abajo y viene dirigida a tu cabeza, a tu humanidad, pues lógicamente va a tener un impacto negativo. ¿Por qué hemos insistido en eso? Porque ahí comienza también entonces, digamos, la forma en que las personas, de manera, digamos, muy, muy sencilla, dicen, bueno, ¿y cómo me protejo? Bueno, pues tengo que buscar un lugar donde, primero, no estar expuesto a esos peligros, es decir, a que no me caigan objetos, a que no me caiga una parte de la pared, a que no me caiga una parte del techo, ¿verdad? Entonces, por ahí comienza a la persona, a la familia, a tomar conciencia, ¿verdad? Por ahí tomamos conciencia que en la casa, bueno, no todos tenemos esa rapidez de actuación, hay ancianos. Entonces viene la pregunta en la casa, ¿verdad? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el tío, con el abuelo? De repente hay una persona mayor que le dio un derrame, como decimos, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Es decir, comienza a estructurarse todo un mecanismo de respuesta, ¿verdad? Que es lo que al final es el corazón de lo que llamamos plan familiar. En ese mecanismo de respuesta está la idea, entonces también de, bueno, no me voy a quedar esperando otro temblor, ¿verdad? O que la casa termine de caerse. Voy a buscar, una vez que pasó el temblor, por dónde salir. A eso es lo que llamamos la evacuación, ¿verdad? ¿Y la evacuación es para qué? Para alejarnos del peligro, buscar un lugar donde no nos vaya a caer otro objeto, otra cuestión, ¿verdad? No voy a salir de la casa para ponerme debajo del tendido eléctrico, ¿verdad? Para que me caiga, ¿verdad? Entonces, esos aspectos son los que hemos venido insistiendo con los compañeros y compañeras a nivel ya de comunidad para que vayamos también comprendiendo cada vez más el porqué del mecanismo de respuesta y todo lo que hay que hacer. ¿Qué significado tiene protegerse la cabeza? ¿Qué significado tiene protegerse las vías respiratorias? ¿Por qué ubicarnos a la par de un objeto que contenga, que detenga la caída de algo que viene producto del movimiento telúrico? Todos esos aspectos, ¿verdad? Muy sencillos aparentemente, ¿verdad? Pero son las reflexiones que hay que hacer desde el hogar, inclusive en los centros de trabajo. Hay muchos centros de trabajo que por su naturaleza pues tienen objetos guindados. Pues. Si vas a un taller de mecánica te vas a dar cuenta que tienen hasta las herramientas guindadas, ¿verdad? Tienen piezas, tienen esto, ¿verdad? Todo eso son artefactos que a la hora de un terremoto pues pueden caer. Otro aspecto que se han venido también insistiendo es que las personas tomen conciencia que las casas tienen un tendido eléctrico. Ese tendido eléctrico, cuando está en movimiento, los alambres pueden rozar, peor si son esos alambres viejos, ¿verdad? De hace muchos años, recalentados, ¿verdad? Entonces que puede generarse un incendio. Entonces que las personas tomen conciencia que el terremoto, además de botar objetos, de desbaratar, llamémoslo así, la estructura de la casa, también puede provocar incendios. De repente en la cocina el tanque de gas, ¿verdad? Puede salir por un lado, arrastrar la manguera y eso provocar fuga de gas y puede provocar una explosión. ¿Por qué la insistencia que cuando esté el temblor quedemos quietos? Bueno, para que no perdamos llamemos así, la ubicación del lugar. Que sepamos y recordemos cuál ha sido lo que hemos seleccionado como ruta de evacuación y luego salir ordenadamente. Hemos insistido en eso desde la casa, desde las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, etc. Y eso es lo que yo llamaría el ámbito comunitario, el ámbito de primera respuesta. Claro. Sobre eso se articula, ¿verdad? Otros aspectos que son importantes, por ejemplo, la actuación de las brigadas comunitarias, ¿verdad? Se ha estado actualizando en la brigada de primeros auxilios, contra incendios, etcétera, pero también la relación de las instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Policía, el Ministerio de Salud, de tal manera que eso va conformando, ¿verdad? Todo ese mecanismo de respuesta que al final es el que va a brindar apoyo, acompañamiento a las personas para evitar que haya daño humano. Eso es parte de los planes, por eso te comencé diciendo que el primer paso es comenzar a actualizar los planes, hacer un reconocimiento rápido de los peligros, y eso es lo que vamos a ver el 19, ¿verdad? Los planes de respuesta pues llevados a la práctica. Vamos a trabajar con la hipótesis de un terremoto. Este terremoto en las costas va a provocar
un tsunami, entonces para que las comunidades también hagan el ejercicio de evacuación buscando un lugar seguro, hemos insistido que las personas tienen que estar atentas al sonido de la sirena. Eso es muy importante en el ejercicio porque recordemos que en 1992, en las memorias que se recogieron, muchas familias no sintieron el temblor. Claro. Entonces, hoy que Nicaragua tiene, ¿verdad?, gracias al esfuerzo de nuestro gobierno, ¿verdad?, un sistema de alerta temprana, pues lo mínimo que tenemos que hacer es que las personas comprendan cuál es el significado de esas sirenas cuando suenan. Entonces, el 19 pues, van a sonar. Los colegios que están en las zonas costeras van a sacar a los muchachos, a las muchachas de manera ordenada hacia los lugares seguros. Hemos insistido con el sistema educativo de que es importante que los niños y niñas tomen conciencia de todos estos riesgos, precisamente para que vayan desarrollando esa visión que tiene que ver con estar preparados. Aquí lo importante, Alberto, es que todos estemos conscientes que la vida es un riesgo permanente y en cualquier escenario, ¿verdad?, en que estemos. Y que por tanto lo que tenemos que hacer es tratar de entender esos riesgos, buscar cómo hasta donde sea posible alejarnos de esos riesgos, pero cuando ocurren también saber cómo actuar. Esa es la lógica del ejercicio. Nosotros esperamos que, como ha sido, digamos, en los años anteriores, especialmente en los últimos meses, bueno, pues que tengamos una amplia participación. Ya de antemano estamos invitando a toda la familia, a todos los compañeros, compañeras, a que participen en este evento. Pensemos que esto es una inversión por la vida. Es muy importante poner en práctica los planes familiares, los planes comunitarios, los planes institucionales. Al final nos va a dar el rédito de estar listos ante cualquier situación, que no es que la estemos buscando, pero hay que estar preparados. Ahora, doctor, ¿cuál es el escenario? Entonces, usted hablaba de multiamenaza, entonces ocurrirá un terremoto. La hipótesis nacional, ¿verdad?, es la idea de que hay un enorme temblor que afecta, ¿verdad? Hoy que ya todos los nicaragüenses estamos clarísimos que todo el país es sísmico, ¿verdad? Aquí lo importante es que las familias comiencen a preguntarse cómo ese sismo va a afectar aquí en mi cuadra, en mi manzana, ¿verdad? Claro. ¿Qué efectos va a tener en mi casa o en mi centro de trabajo? Y esa es una de las alternativas. Por ejemplo, en las zonas rurales, ¿verdad?, hemos insistido que un terremoto también es causal de que se produzca un deslizamiento. Claro. Tenemos zonas del país, ¿verdad?, ciudades inclusive, donde tenemos mucha gente viviendo en laderas de cerro. Entonces, estas personas, estas familias tienen que estar conscientes de esto y estar preparadas. Los planes familiares, los planes comunitarios tienen que estar dirigidos a ese tipo de escenario. Igual te decía a nivel de las comunidades costeras, ¿verdad? Y claro, porque son los maremotos y... Exactamente, ¿verdad? Incluso hemos logrado ya que, inclusive en el Caribe, ¿verdad?, que antes hablar de terremoto, hablar de maremoto, ¿verdad?, eso era como hablar de una utopía, ¿no? Hay mayor conciencia hoy, ¿verdad?, en ello. Inclusive en Corn Island hemos venido trabajando la preparación de toda la población alrededor de la posibilidad de un tsunami. Recordemos que hace unos meses tuvimos un terremoto muy fuerte en la zona del Caribe, ¿verdad? Entonces ya está desmitificada esa idea de que hablar de terremotos solamente es el Pacífico. La verdad es que hoy que tenemos información más ágil, más oportuna, que tenemos también sensores que nos permiten ver los movimientos de la Tierra, pues lógicamente hoy tenemos mejor información de lo que ocurre y precisamente frente a eso tenemos que estar mejor preparados. ¿Cómo ha reaccionado la gente, doctor, después de varios años de estar desarrollando estos ejercicios? ¿Hay mayor conciencia? ¿Cuáles son los parámetros que se pueden mencionar que nos indican que la gente ha, digamos, internamente pues ha tomado conciencia de alguna manera de los riesgos? Lo hemos visto en los últimos, yo diría que en el último año, cuando han habido algunos temblores, digamos, de alguna magnitud que se siente, ¿no?, que se perciba. Hemos visto que la gente pone en práctica las medidas. Eso ya es un paso muy positivo en el país. Yo diría que ya esa es la ganancia, ¿verdad?, hacia algo que estaba diciendo hace un momento, que es invertir en la seguridad. Claro. Lo hemos visto inclusive hasta en las actividades cotidianas, pues en los bancos, de repente la gente sale ordenada cuando ha habido un sismo sentido en las instituciones, salen muy ordenadamente. Algunos directores de colegios nos han comentado que los padres de familia preguntan, ¿verdad?, que si el colegio tiene un plan escolar de seguridad. Claro. Es decir,
Poco a poco, Alberto, ¿verdad? Se viene ganando espacio para que la gente comprenda de que prevenir, ¿verdad? Anticiparse a determinadas circunstancias es el mejor camino para la seguridad humana. Entonces yo creo que venimos trabajando en eso, ¿verdad? Vamos a seguir insistiendo, ¿verdad? Este viernes vamos a estar con todos los delegados del Ministerio de Educación, insistiendo, reiterando los distintos mecanismos que hay que poner en práctica, porque la inversión, ¿verdad? En la niñez, en la juventud, ¿verdad? Es quizás posiblemente también donde más tenemos que insistir, porque el país viene desarrollándose, viene generando sus nuevas formas constructivas, las ciudades se vienen ampliando, vienen habiendo nuevas urbanizaciones, en fin, la vida se va haciendo cada vez más compleja. Entonces yo creo que esto va a ser una cuestión sistemática, permanente, ¿verdad? De nunca acabar, porque no van a acabar los temblores, no van a acabar los huracanes, no van a acabar los fenómenos, son parte, digamos, de una convivencia que tenemos que tener con la naturaleza. ¿Y las articulaciones con las demás instituciones, doctor, se han venido? Hemos venido trabajando, quiero decirte que el SINAPRED realmente logra esa articulación interinstitucional, ¿verdad? Que permite que desde cada especialidad se aporte, digamos, a los temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Las instituciones se organizan en lo que nosotros llamamos comisiones de trabajo y hay temas que son compartidos por distintas instituciones y esto es lo que permite un actuar bastante efectivo, bastante eficiente. Y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos cuando ocurren algunas circunstancias. Los gobiernos locales han venido asumiendo cada vez más un papel beligerante y no solamente frente a los eventos, sino también en los planes, ¿verdad? Porque ya comienza a incorporarse en los planes obras de mitigación que contribuyen a minimizar el efecto de algunos fenómenos. Por ponerte un ejemplo, en Moyogalpa estamos ahora trabajando con la Alcaldía de Altagracia para desarrollar unas obras que tienen que ver con los deslizamientos, con los deslaves que han habido ahí, ¿verdad? Que son muy importantes. Y eso a su vez termina siendo un elemento vital también para el desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se divulga, eso se conoce, ¿verdad? El turismo se siente un tanto más seguro en cuanto también hay toda una capacidad, ¿verdad? Desde la comunidad misma hasta la articulación interinstitucional que garantiza una reacción efectiva y rápida frente a cualquier eventualidad que se presente. En las situaciones reales que se han presentado, doctor, y en los planes que ustedes tienen y en lo que están previendo, ¿en cuánto tiempo de ocurrir una situación, un siniestro, una situación producto de la naturaleza, en cuánto tiempo ustedes se convocan? Mira, para ponerte un ejemplo más rápida, ¿en cuánto tiempo se da? Yo estoy claro que usted ha explicado que lo primario es la comunidad, es la familia. Por ejemplo, el sistema se organiza desde el nivel municipal. A nivel municipal se llaman los Comupred, ¿verdad? Claro. Y a nivel departamental son los CODEPRED, en las regiones los CORPRED y a nivel nacional el CODE nacional. Para darte una idea, por ejemplo, frente a un temblor sentido, en un promedio de unos 10 a 15 minutos, nosotros tenemos convocado prácticamente a todos los delegados de las instituciones. Y eso te lo pongo incluso en esos horarios complicados, de horas pico, correcto. ¿verdad? Donde movilizarse aquí en la capital es un tanto complejo. Sí. Hemos monitoreado con los departamentos y algo similar ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, hay un sentir cuando hay lluvias muy intensas, ¿verdad? De que luego de 15, 20 minutos de lluvias intensas, de esas que son torrenciales, ¿verdad? De esas que parecen que te dieron vuelta a un balde, los responsables en los municipios se convocan en menos de 15, 20 minutos, pues, ¿verdad? Y eso es lo que permite que con bastante rapidez haya esa articulación con las comunidades. Ya no digamos los líderes comunitarios, claro. Que eso salen prácticamente ocurriendo el fenómeno, ¿verdad? Comienzan a ver. Mira, por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, es decir, lamentablemente hemos tenido incendios estructurales, sí, nos referimos a incendios en las casas, pero los tiempos de respuesta del cuerpo de bomberos, del cuerpo unificado de bomberos, cada vez son más cortos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? A la par de que es más corto el tiempo de respuesta, también ya hay una respuesta local, ¿verdad? Que al menos garantiza
de que las personas hayan evacuado, que no haya ningún problema, y cuando ha ocurrido un daño humano ha sido por circunstancias extremadamente especiales. Eso para mencionarte un caso que hubo hace como mes y medio, que unos niños estaban, Sí, pero eso bueno, fue lamentable, tragedia. pues, ¿verdad? Pero ya eso, ¿cómo te diría yo? Posiblemente es la excepción, ¿verdad? Inclusive en los incendios forestales, ¿verdad? Que es, digamos, el pan nuestro en estos días. Estos días, sí. Yo te quiero decir que esa articulación, comunidad, gobiernos locales, instituciones, se ha visto de manera efectiva. En lugares inclusive muy complicados, donde el terreno no permite que la técnica de los bomberos llegue lo más cerca posible, donde prácticamente es a esfuerzo humano personal con las motomochilas que ellos cargan, ¿verdad? Se han logrado controlar incendios con bastante rapidez, entre comillas. Precisamente por eso yo te menciono que el corazón, ¿verdad?, de la capacidad del país está en ese modelo de personas, familia y comunidad, articulado con todo el sistema institucional, y eso es lo que permite que vayamos caminando, ¿verdad?, poco a poco. Hay situaciones en las cuales no hay duda, pues sí, hay ciertos daños materiales inevitables, ¿verdad? Sin embargo, se logra el objetivo, que es asegurar la vida, que es lo más importante, y ese ha sido, digamos, el objetivo, el mandato de nuestro presidente, estar siempre atento a evitar el menor daño humano posible. Doctor, las capacidades que tienen de respuesta y asistencia. Entiendo yo que también cuentan, digamos, con un depósito de alimentos y eso no ha cambiado, ¿no? Sí. También, digamos, hay un stock de colchonetas. Y Exactamente. cosas, o sea, y hay además, cosas básicas, ¿no?, que ustedes manejan siempre, ¿no? Y además que hemos venido no solamente teniendo estas capacidades a nivel nacional, sino que se han venido desconcentrando. Por ejemplo, en las zonas del Caribe tenemos bodegas allá donde rápidamente el personal puede hacer uso de estas capacidades. En el centro del país, en todos los departamentos, tenemos algunas bodegas en lugares muy de acceso, muy difícil. También estamos preposicionando algunos de estos mecanismos de avituallamiento que nos sirven. Estamos dando pasos también para poder dar, digamos, otro tipo de respuestas, como es, por ejemplo, el tema de tener agua potable. En algunos momentos parece contradictorio, pero en algunos momentos cuando tenemos inundaciones, por ejemplo, hay agua en abundancia, pero no hay sin embargo no hay agua potable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar eso, verdad? Son temas que nosotros nos hemos propuesto ir avanzando poco a poco, porque eso es lo que da la garantía, da la seguridad a la familia, porque nosotros insistimos siempre que no solamente hay que pensar en el evento, sino las consecuencias del evento, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, un evento a lo mejor llamado inundación, primero se ve el impacto en las viviendas, en la migración de las familias, pero luego se puede ver en problemas diarreicos, en brotes epidémicos, en problemas nutricionales, que hay que anticiparse también para evitar, digamos, que esos daños ocurran posteriormente, que al final también es parte, ¿verdad?, del aseguramiento que tienen que ver las familias. Igualmente hemos venido trabajando, ¿verdad?, en mejorar las comunicaciones. Esto es muy importante porque al final hay posibilidad de dar una respuesta oportuna en la medida que hay también un sistema de comunicación ágil. Solo para darte un indicador, recuerdo que allá por el 2013, 2012, que comenzamos con los ejercicios, para darte una idea, hablar de cuántas personas habían participado nos tomaba casi 12 horas. Ahora en los ejercicios, 45 minutos después de que concluyó, estamos dando el reporte de por lo menos el 95-97% de todo el país. Y eso está aplicado ahora a esos mecanismos de comunicación que tenemos. Lo vemos, por ejemplo, en algunos fenómenos. A veces coincide la alerta de INITER con la llamada telefónica que nos están haciendo los comunitarios de determinado lugar. Y eso ya nos hace caminar más rápido. ¿Por qué? Porque entonces tenemos la información técnico-científica, pero al mismo tiempo, casi te diría yo, la verificación de quienes están en el terreno y que te están diciendo, sí, aquí está ocurriendo tal o cual situación. Eso favorece, ¿verdad? Y por eso es importante que este modelo cada vez más se fortalezca, y ese es uno también de los objetivos importantes de este ejercicio, poder poner en práctica todos estos mecanismos de comunicación. En este particularmente del 19 de marzo, nosotros vamos a estar haciendo, por ejemplo, comunicaciones vía radioaficionado con el Caribe, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener en mente que la comunicación tiene que ser
lo más seguro posible, ¿verdad? Entonces, bueno, fantástico si tenemos el teléfono convencional, fantástico si tenemos el móvil, fantástico si tenemos radio, fantástico si tenemos el satelital, pero la pregunta es, si falla todo eso, ¿con cuál nos quedamos? Entonces tenemos que ir experimentando sobre eso. Claro, claro. Entonces, para este ejercicio hemos incorporado en el SINAPRED comunicación con radioaficionados, con una tecnología que se nos ha suministrado, y ya hemos venido haciendo ejercicios, de tal manera que vamos a ponerle en práctica en este ejercicio, porque es muy importante. Ahí estamos hablando de aquellos lugares, por ejemplo, la Cruz de Río Grande, ¿verdad? Que son lugares muy alejados, donde tenemos poblaciones muy dispersas que también merecen y tienen todo el derecho a que se les proteja y que estemos en contacto con ellas. Entonces, cuando en esos lugares no tenemos internet, no tenemos, digamos, el convencional, o no tenemos otros mecanismos, pues también tenemos que ir buscando la forma de hacerlo. Y en los ejercicios, eso es algo que no siempre es muy visible. En el ejercicio también lo ponemos en práctica. Entonces ponemos en práctica mecanismos de comunicación, el uso, manejo de todo lo que son los mecanismos de informar de manera eficaz, apropiada y veraz, que eso es muy importante, y al mismo tiempo que la red funcione, ¿ya? Esos son aspectos que ya a lo interno de la institución, e incluso en articulación con todo el tendido político, nosotros después lo evaluamos para ver cómo estamos caminando en ese campo. Entonces el ejercicio es todo eso, por eso se habla preparación. Es preparación de las personas, preparación de las instituciones, preparación de todos los mecanismos que garantizan una respuesta efectiva. Yo le agradezco, doctor, gracias por habernos acompañado, claro, y todos a participar este 19 de marzo en este ejercicio nacional de protección de la vida. Vamos a irnos una pausa, pero no se vaya. Cuando regresemos estaremos conversando con la doctora Marta Reyes, de epidemiología del MINSA. Hablaremos de las alertas ante el coronavirus. Y recuerde que únicamente el Ministerio de la Salud es el autorizado para informar sobre este virus en particular, y sobre todo también no deje que caiga en sus manos ni le dé crédito a noticias falsas que solo tienen intenciones de dañar nuestra psiquis, dañar y meternos en temor y en miedo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a la doctora Marta Reyes, de epidemiología del MINSA. Doctora, buenos días, bienvenida. En principio, pues ayer leía el comunicado, la nota de prensa que se dio a conocer, donde se explicaba que únicamente es la autoridad del Ministerio de la Salud, como representante del Gobierno de la República, la autorizada para brindar información acerca del coronavirus. Y esto ante las noticias falsas que circularon o que han venido circulando de manera tendenciosa, es que ya teníamos aquí un par de casos, pues lo cual no es, ¿verdad? Ustedes lo han desmentido totalmente. Y no hay razones para esconder un caso. Cuando llegue, ni modo, creo que llega, pues ¿qué vamos a hacer, no? Sí. Y inevitablemente, pues llegará seguramente, ¿no? Bienvenida, doctora, ¿cómo estamos? Ya en diversos países pues están tomando medidas extremas, están hablando de que en cuarentena todos los que llegan a China, la situación del turismo en Italia se derrumbó, las calles están desoladas, una gran cantidad de eventos deportivos y de otras índoles han sido suspendidos, ¿verdad? Y se habla de que hasta a finales de marzo tal vez China ya tiene un protocolo de atención y que podría controlar la cosa, pero ¿cómo estamos con el coronavirus, doctora? Bienvenida. Gracias, buenos días. A nivel mundial, hasta el día de ayer, según información de la Organización Mundial de la Salud, tenemos un total de 113.672 casos confirmados, con 4.012 fallecidos por esta causa, 109 países ya afectados fuera de China, y oficialmente hasta el día de ayer teníamos 14 países afectados a nivel de la región de las Américas. Hoy, con un comunicado que sacó el Ministerio de Salud de Honduras, se agregan 2 casos más. Y se habla de manera extraoficial también de casos en Bolivia y en Jamaica. Yo creo que es muy importante lo que usted planteaba al inicio de la responsabilidad que ha tenido nuestro gobierno de estar informando diariamente a través de la conferencia de prensa que tiene establecido el Ministerio de Salud de la situación del coronavirus a nivel mundial y específicamente a través de la vigilancia, la información que se obtiene en nuestro país.
Entonces yo creo que no solamente Nicaragua, sino que todos los países han establecido que la única manera de poder informar a nuestra población es de la manera oficial, o sea, de los datos que se tienen. Recordemos que nuestro país ha estado trabajando en un protocolo de preparación y de respuesta ante la llegada de esta situación de un cuadro respiratorio producido por este nuevo virus, que eso implica el fortalecimiento de la vigilancia en los 13 puntos de entrada. En todas nuestras unidades de salud, tanto públicas como privadas, hay una vigilancia fortalecida y activa para detectar oportunamente esos primeros casos. La atención que se debe brindar a través de los 19 hospitales que están distribuidos a nivel nacional, que eso implica personal capacitado, equipamiento de protección, medicamentos e insumos requeridos, ¿no?, para la atención. Es importante también la información que se brinda a diario de manera oficial y el poder comunicar a nuestra población que el elemento fundamental para contener, tal vez no para evitar, porque es muy difícil que podamos evitar, pero para contener esta situación son las medidas preventivas. Y eso depende de cada uno de nosotros, el realmente adquirir esos buenos hábitos para poder nosotros protegernos nosotros mismos y a nuestros familiares, y sobre todo a ese grupo que nosotros consideramos de mayor riesgo, que es el adulto mayor. O sea, que tenemos una responsabilidad de cuidar a ese adulto mayor, porque prácticamente, si nosotros vemos la información de la OMS, de cada 100 casos, 81 desarrollan cuadros leves, como una gripe normal que nosotros estamos acostumbrados a enfrentar. Pero tenemos un 19% de los cuales van a cuadros graves y un 5% de esa parte del 19% son los que desarrollan cuadros críticos y que pueden llegar a fallecer. Y desgraciadamente ahí estamos los adultos mayores y sobre todo si tenemos una enfermedad crónica de base. Entonces es una responsabilidad nuestra el cumplir con esas medidas preventivas para poder realmente contener la transmisión, no evitarla, pero sí contenerla y sobre todo proteger a ese grupo de mayor riesgo que es el adulto mayor. Ahora, las recomendaciones son las mismas, ¿no? Lavado de manos, higiene extrema y sobre todo pues no andar saludando. ¿Quién decía? Tirse el otro día, los besuqueadores. De besos y abrazos. De besos y abrazos, hay que tener prudencia y sobre todo también el estornudo, eso es muy importante y lo han venido mencionando ustedes durante todo este tiempo, estornudar bajo el brazo, ¿verdad? No hacerlo de forma al aire libre y también pues yo creo que hay que extremar también el aseo en las casas, en los lugares de estancia, pues donde la gente se recrea y todo lo demás. Ahora, en el caso de las fronteras, doctora, las fronteras están abiertas, nosotros tenemos fronteras abiertas, no, ahí hay controles que ustedes han establecido desde antes, mucho antes, de ahí se revisa la temperatura de las personas y eso puede dar un indicio para el cuidado, ¿no? El seguimiento del mismo, ¿no? Sí, definitivamente nosotros no tenemos restricción de ingreso a nuestro país, es un aspecto importante, pero como usted dice, ya el sistema que nosotros teníamos establecido en fronteras, aeropuertos y puertos vino a fortalecerse ante este nuevo evento, ¿no? Y eso significa, como usted bien decía, la toma de temperaturas, el recolectar la información requerida, si vienes países que han presentado, ¿no?, el seguimiento que se puede hacer y la indicación importantísima de que si presentan síntomas respiratorios una vez que ha regresado, acudir a la unidad de salud más cercana para su adecuada atención, su determinación si hay una situación de nexo epidemiológico para tomar las medidas de garantizar el diagnóstico. Nosotros tenemos ya en nuestro país la capacidad de hacer el diagnóstico a nivel nacional y poder establecer, si sale negativo, pues las medidas que corresponden de atención en base a qué virus está produciendo esta enfermedad respiratoria y si saliese positivo, pues tomar las medidas de atención que ya está establecido en cada hospital que está designado, un área para la atención, un personal para la atención, el equipamiento para la seguridad y los insumos para atender los diferentes casos que se puedan presentar. En el caso de Honduras entendemos que una señora embarazada llegó de España, ¿no? Sí. De España llegó y aparentemente está bajo control, han informado. Y otro caso que... El otro dice que llegó de Suiza. De Suiza. Llegó de Suiza. En nuestro caso, pues gracias a Dios todavía no se ha ubicado ningún paciente sospechoso. Hasta ahora el Ministerio de Salud ha dicho que no tenemos, pero seguramente será inevitable, ¿verdad?, que este virus nos alcance de alguna manera, doctora. La verdad es que al principio cuando miramos que era Europa, después de cuando ya llegan los primeros casos a la parte de América del Sur, México, ya estaban allá en Canadá, Estados Unidos, pero realmente ahora ya tenemos
países de Centroamérica, hermanos, vecinos, como son Panamá, Costa Rica, Honduras, y entonces realmente el riesgo es latente en todo el mundo. Y lo más importante acá es tener la preparación que nuestro gobierno ha establecido para poder enfrentar la atención de los primeros casos y también de los casos que se presenten posteriormente en los diferentes escenarios. Pues nosotros hablamos en este momento es un escenario de que no tenemos casos, después puede ser un escenario de que venga un caso importado, después puede ser un escenario donde tengas un grupo de casos en un determinado territorio, y ya puede ser el último escenario, que es la diseminación pues a nivel nacional. Y para eso nuestros protocolos se están trabajando y se van actualizando conforme las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para irlo adecuando. En este momento nosotros trabajamos hacia la captación oportuna y la atención, y estamos ya trabajando también hacia el proceso de que se presenten brotes o grupos que puedan ser afectados, y también hacia una diseminación. La verdad es que son etapas que todos los países han estado desarrollando para poder enfrentar de una mejor manera la situación que se está presentando y contener la transmisión. Porque si no se toman medidas, esto se difunde, pero si nosotros hacemos lo que está establecido en nuestro protocolo, logramos contener transmisión, pero aquí es fundamental el apoyo de la población para poder desarrollar todas esas acciones, sobre todo lo dirigido a las medidas preventivas, porque usted hablaba de lavado de manos, claro, pero no es un lavado de manos cualquiera. Claro. Es un lavado de manos de 20 segundos que implica que yo tengo que lavar bien mi dorso, bien mi palma, bien entre mis dedos, bien alrededor, bien mis uñitas y mi muñeca. Entonces es como un paso a paso que indica que durante 20 segundos con agua y jabón, con abundante espuma, yo haga todos los procesos que requiere mi mano para que yo la deje libre de virus y bacterias y realmente se constituya un elemento de salud y no un elemento a mis manos de transmisión de enfermedades. Ahora, el personal médico está altamente calificado, doctora, entrenado para evitar también contagios, porque hemos visto que en algunos lugares, en algunos países ha surgido pues que varios médicos en la atención, procurando la atención hospitalaria, pues han tenido el caso de que se han infectado. Sí, en ese sentido nosotros se ha capacitado desde el inicio con toda la información de este nuevo virus, en que lo conozcan, cómo se transmite, y también en las medidas ya establecidas a nivel de las unidades de salud de cómo prevenir las enfermedades las infecciones que se pueden transmitir internamente. Y en este sentido, pues, también aparte del personal de salud maneja el lavado de manos desde el punto de vista técnico del personal de salud, tiene su equipo de protección ya establecido, tenemos kits distribuidos en las unidades para ante la presencia de cualquier caso sospechoso también el personal se logre proteger. Hay un nivel de protección cuando tenés un contacto indirecto y un nivel de mayor protección cuando tomas una muestra o cuando estás cerca de un paciente que pueda tener un nivel de complicación mayor que necesitas estar más cerca de él y que tenemos que proteger. Eso significa también que hay áreas definidas para quitarse el traje que se usa, pues la gabacha desechable y también tu mascarilla, tus anteojos, tu gorrito, y eso se deja en un espacio, después pasa a un área donde él se baña para terminar de eliminar todas las situaciones de poder contaminarse para poder salir ya al ambiente y no constituirse él también en el proceso de transmisión a otras personas. Primero protegerse él como personal de salud y también de esa manera proteger a los compañeros de trabajo, a su misma familia, que son elementos claves que ya están establecidos y se están desarrollando. Nosotros hemos hecho simulacros tanto en puntos de entrada para ver cómo operativamente estamos funcionando y poder fortalecer algunos aspectos que lo requieren, y también eso llega hasta el hospital de cómo entra, cómo lo captan, si están cumpliendo con el protocolo establecido de seguridad y cómo se maneja internamente. Todo eso es para detectar cualquier situación que amerite fortalecerse. Entonces estamos trabajando en esa línea para asegurar tanto la atención del paciente como la seguridad de nuestro personal para brindar la mejor atención que corresponde. ¿Se constituye una desventaja en el diagnóstico y en la apreciación empírica el hecho de que se puede confundir con un dengue cualquiera, doctora? Recordemos que el dengue no presenta tantos cuadros respiratorios, es fiebre, malestar general. En cambio, este inicia con fiebre, dolor de garganta, malestar general. O sea, hay síntomas, entra síntomas, después ya puede haber secreción, si se complica ya hay cansancio. Entonces, es un poco diferente. En algunos casos se ha presentado cuadros diarreicos, pero no es en la mayoría, pero normalmente empieza con fiebre, tos seca, irritante, y después ya viene. Entonces hay un cuadro más florido hacia cuadro respiratorio que solo mantener la fiebre y el malestar general. Entonces es importante que sí se puede diferenciar.
La conferencia está prevista hoy también, ¿no? La conferencia está prevista todas las tardes, a las 3 de la tarde hasta los sábados, y lo más importante acá pues es que nuestro pueblo sepa que hay una responsabilidad de informar adecuadamente de lo que está aconteciendo en el mundo, y que cada 12 horas y de forma inmediata se reporta cualquier cosa importante a nivel nacional, y hasta el momento no tenemos casos reportados con este cuadro respiratorio producido por este nuevo virus. Yo le agradezco, doctora, gracias por haber venido. Nosotros vamos a irnos a la pausa, pero no se vayan, tenemos más, ya volvemos.